Para começar agora. Pronto, boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo de colóquio, de palestras, hoje com a apresentação do Dr. Youssef. O Youssef fez doutorado, ele é graduado também em física pela Universidade Oriente de Cuba. Ele tem mestrado, doutorado em ciência de materiais pela Universidade Federal de Pernambuco. Porém, Youssef fez tanto seu doutorado, tanto seu mestrado como seu doutorado dedicado a trabalhar em materiais magnéticos, fundamentalmente na parte de simulação, uma área que provavelmente poucos grupos de pesquisa no Brasil trabalham, que é sobre simulação micromagnética. Pois o Youssef fez seu mestrado e doutorado nessa área. O Youssef ele atualmente ele passou um ano de pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco e atualmente 6 meses, não? E sim, verdade, 6 meses. E posteriormente ganhou uma bolsa de pós-doutorado da CAPES em Teresina, no programa de pós-graduação de física lá da Universidade Federal de Piauí. E, bom, Youssef, além de seus trabalhos relacionados com simulação micromagnética, ele também tem trabalhos, ele trabalha muito, tem sido uma pessoa bem versátil, porque tem se misturado muito com a parte de trabalhos experimentais, tanto de nós como de outros estudantes, não, que participavam na época com nós. E hoje, tanto ele como nós, de forma geral, estamos detrás de um objetivo que eu acho que vai ficar bem claro assim a partir da apresentação dele, que seria tentar misturar um pouco mais a parte experimental com essa parte de simulação micromagnética. Youssef, em nome do programa, eu agradeço muito pelo convite. A gente está bem ansioso, otimista com sua apresentação, porque você vai trazer uma área que já escutamos um pouco falar mais abertamente. Nosso colóquio, eu sei que você vai ser uma pessoa que vai falar coisas mais pontuais sobre esta parte de simulação micromagnética e que mostra ao mundo que existem outras áreas que aparentemente são ocultas, mas que mostram muitos resultados e mais uma vez mostram aquela importância de você poder corroborar coisas experimentais, não, através desses métodos computacionais. Muito obrigado. Então, a partir de agora, eu deixo a plateia para você. Beleza. Muito obrigado, professor Ramón. E queria, ¿no? Primeiro, dar boa tarde a todos e agradecer a você pelo convite, ¿no? A graduação de Engenharia de Física da Universidade Rural, ¿no? De Pernambuco, Federal, ¿no? Rural de Pernambuco. E é um prazer, ¿no? Para mim também, porque, como você falou há pouco tempo, eu saí de lá de Recife, ¿no? Ahí passei 7 anos fazendo mestrado, doutorado e sempre a gente tem um relacionamento com Recife, com a universidade e a gente colabora, ¿no? Mantém essa pesquisa em conjunto, muitas coisas em conjunto e sempre passo o tempo todo colaborando, ¿no? Então é muito prazer para mim. Aí vi a professora Ana, que estava por aí também, também cumprimentar ela também e agora vou apresentar aqui, vou apresentar a tela. Ana ia tomar café com nós lá no laboratório. Uhum. Carregou aí a apresentação? Sim. Carregou bem aí. Eu só vejo a apresentação, não consigo seguir, né? Sim. Então, o título, ¿no? da apresentação, ¿no? É Simulação Micromagnética em Ordenamentos de Materiais Nanoestruturados. Eu vou seguir mais ou menos o seguinte roteiro aqui, ¿no? Fazer uma pequena introdução, uma breve introdução, falar um pouco sobre o modelo micromagnético e mostrar alguns resultados, ¿no? Da aplicação do modelo micromagnético em diferentes nanoestruturas, ¿no? Que nós realizamos nesse período de doutorado e o começo do pós-doutorado, ¿no? É um pouco isso, ¿no? Como aplicar o modelo a determinados materiais, ¿no? Um pouco isso, ¿no? Então, para começar, ¿no? Só lembrar a vocês a definição, ¿no? De o que é um nanomaterial, ¿no?
os nanomateriais podem ser definidos como materiais que têm, não, ao menos uma das suas dimensões na escala nanométrica, não? Que é uma escala que se considera entre 1 e 100 nanômetros, não? Abaixo de um tamanho crítico, não, capaz de mudar uma de suas propriedades. Ou seja, que a própria definição de nanomateriais inclui uma escala, não, nanométrica e, além disso, mudanças, não, de algumas das propriedades, não, para essa escala, não? Existe un tipo de nanomaterial particular, ¿no? Especial, que son llamados nanomateriales magnéticos, ¿no? Que han sido intensivamente relatados y estudiados en la literatura, fundamentalmente desde el punto de vista científico y tecnológico, ¿no? Porque él tiene una variedad de aplicaciones en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Como aplicaciones en almacenamiento magnético, remediación ambiental, memorias magnéticas de acceso aleatorio, dispositivos magneto-ópticos, aplicaciones en biomedicina, hipertermia, catálisis, entre otras aplicaciones, ¿no? Como yo tenía falado inicialmente en la definición, ¿no? Los efectos de nanoescala, ¿no? Son muy sensibles, ¿no? Los magnetismos dos nanomateriales comparados con los materiales bulk, ¿no? Con sus contrapartes bulk, ¿no? En un nanomaterial, ¿no? O sea, un material magnético, ¿no? A medida que el tamaño del material disminuye, ¿no? Su configuración magnética muda de una compleja estructura de multidominio a una estructura de dominio único o monodominio, como se conoce muchas veces, ¿no? Y el valor de coercividad aumenta, ¿no? A partir de un valor, de un tamaño, ¿no? Que se llama tamaño crítico, ¿no? Esos materiales solo aceptan, ¿no? Este tipo de configuración de dominio único, ¿no? Si se continúa a disminuir el tamaño del material, los efectos, ¿no? De los átomos de la superficie, ¿no? Y a temperatura van a modificar gradualmente y grandemente el magnetismo de esos materiales, ¿no? Y esos materiales van a se tornar súper paramagnéticos, ¿no? En este estado, los materiales van a tener una magnetización aleatoria debido a la agitación térmica, ¿no? Y los valores de coercividad y a remanencia de un material van a caer a cero, ¿no? Entonces, a gente puede ver que los métodos de síntesis, ¿no? Los materiales van a tener un papel determinante, ¿no? Debido a que usted consigue, los métodos de síntesis, controlar tanto tamaño del material como formato, a forma, a estructura del material, en dependencia de la aplicación que usted quiera o a propiedades que usted desee modificar, ¿no? Los nanomateriales, ¿no? Pueden, y particularmente los nanomateriales magnéticos, ¿no? Pueden ser estudiados experimentalmente, pueden ser estudiados también analíticamente, o sea, con modelos teóricos, esas cosas, y también puede ser utilizado un enfoque computacional, ¿no? Particularmente nosotros utilizamos un enfoque computacional, ¿no? Un enfoque que se llama simulación micromagnética, ¿no? Esta simulación micromagnética es una ferramenta computacional que resultó ser muy eficiente para estudiar materiales a nanoescala, ¿no? Ella permite, ¿no? Pesquisas de carácter teórico, ¿no? Para acompañar, complementar, comparar, predecir, ¿no? Tanto estudios analíticos como experimentales, ¿no? Além de permitir una visualización aproximada de la dinámica de la magnetización, ¿no? Podemos decir, adicionar además, ¿no? Que la simulación micromagnética, ¿no? estudia, ¿no? Los efectos de campos magnéticos aplicados a un material en una distancia intermediaria, ¿no? Entre los dominios magnéticos y a distancias interatómicas, ¿no? Eso es muy importante porque significa que el micromagnetismo va a ser una teoría válida para los nanomateriales, ¿no? Específicamente, ¿no? Este tipo de materiales se resuelven con un micromagnetismo con una aproximación bastante aceptable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a entender un poco, ¿no? En qué consiste un modelo micromagnético, ¿no? Un micromagnetismo, ¿no? Es baseado, ¿no? En la idea de que la magnetización es una función vectorial continua de posición y de tiempo, ¿no? Y que un módulo, ¿no? Que se llama de magnetización espontánea va a permanecer constante en cada punto del material, ¿no? Entonces, nós podemos idealizar
un material ferromagnético como una colección o un conjunto, ¿no?, de elementos de volumen que tenga una magnetización M. Y la dirección de la magnetización va a estar dado por ese vector unitario, ¿no? Ahora, cada elemento de volumen tiene que ser o suficientemente grande para que contenga una cantidad suficiente de átomos, ¿no?, que van a ser responsables por esa magnetización, ¿no? Mas al mismo tiempo tiene que ser pequeña, ¿no?, a fin de evitar una mudanza brusca, ¿no?, de la magnetización entre los elementos de volumen. Más en la frente, ¿no?, vamos a ver exactamente cuál sería ese tamaño de volumen adecuado para simulaciones micromagnéticas, ¿no? La ecuación central del micromagnetismo es la ecuación de Landau-Lipschitz-Gilbert, ¿no? Esa ecuación estudia la dinámica de la magnetización, ¿no? Se considera, ¿no?, que existe un campo efectivo que ejerce, ¿no?, un torque sobre la magnetización, ¿no? Y ese movimiento de la magnetización puede ser descrito por un termo de precesión y un termo de amortecimiento, ¿no? En ausencia de ese amortecimiento, la magnetización va a realizar un movimiento de precesión alrededor del campo efectivo, ¿no? Y con ese amortecimiento, si consideramos amortecimiento, la magnetización va a realizar ese movimiento de precesión por un tiempo, ¿no?, hasta ela ficar alineada con el campo efectivo, ¿no? Ese campo efectivo es el campo que siente un material, ¿no? Pocas veces se confunde con el campo que você aplica a un material, ¿no? Na verdad, ese campo efectivo sería el campo que siente o material como tal, ¿no? Y él contiene, ¿no?, las diferentes contribuciones a magnetización, ¿no?, o las diferentes contribuciones magnéticas, ¿no?, como a interacción de troca, a interacción magnetocristalina, ¿no?, que son interacciones de origen cuántica, ¿no? Mas no modelo micromagnético se utilizan expresores continuas, ¿no?, que son análogas a expresores discretas de la cuántica, ¿no? Mas para adaptar al modelo se utiliza este tipo de expresores, ¿no? Além de esas interacciones, se utiliza también, o sea, se consideran, ¿no?, a interacción Zeeman, ¿no?, que es a interacción debida al campo externo aplicado, y a interacción magnetostática, ¿no?, que es interacción debida a interacción entre los dipolos magnéticos del material, ¿no?, y que son termos clásicos ya, ¿no? Esa interacción Zeeman se obtiene directamente de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y es la interacción más complicada de calcular y de avaliar, o sea, desde el punto de vista del micromagnetismo, ¿no?, por la complejidad que envolve desenvolver ella, ¿no? Y para el cálculo también es bien más complicado hallar ella, ¿no? Agora, un micromagnetismo, ¿no?, es gobernado, ¿no? Você vai ter un conjunto de ecuaciones micromagnéticas, que son ecuaciones no lineales, ¿no?, que incluyen esa ecuación que a gente llamó de Landau-Lipschitz-Gilbert, ¿no? Ahora, para resolver esas ecuaciones, ¿no?, ela tem soluciones analíticas para un número limitado de sistemas, ¿no? Entonces, para resolver los problemas comunes, ¿no?, que você vai encontrar en su pesquisa, ¿no?, habitualmente você precisa encontrar soluciones aproximadas, o sea, soluciones numéricas, ¿no? Para resolver numéricamente las ecuaciones micromagnéticas, ¿no?, o primero que você vai ter que hacer es hacer una discretización espacial de su geometría, ¿no? Para hacer esa discretización espacial, existen dos enfoques, ¿no?, que son los enfoques más conocidos, ¿no?, o enfoque que se llama método de elementos finitos y o método de diferencia finita, ¿no? O método de elementos finitos, él considera, ¿no?, aproxima a magnetización, ¿no?, como una interpolación de funciones de base lineal. Y o maleado, se utiliza una malla tetraédrica, ¿no?, irregular, ¿no? Se utiliza ese tipo de maleado tetraédrico irregular para se aproximar lo mejor posible y adaptarse lo mejor posible en caso de geometrías más complicadas, ¿no?, como una esfera que tiene superficies curvadas, ¿no? Y un método de diferencia finita, él utiliza, ¿no?, parte de la idea de considerar un espacio computacional en forma de caixa, ¿no?, como un box, ¿no? Así, si estuviésemos en dos dimensiones sería un rectángulo, ¿no? Y en su interior se coloca a amostra magnética, ¿no? Y você considera que la magnetización es cero fuera de la amostra, ¿no? Y utiliza una malla homogénea, ¿no? O sea, você utiliza pequeños rectángulos, si você está en dos dimensiones, o pequeñas caixas, ¿no?, pequeños
paralelepípedos rectangulares se você está em 3 dimensões, para aproximar a geometria. Agora, quando você utiliza esse enfoque, tem que ter em conta algumas coisas. Quando você está aproximando sua geometria por meio de rectángulos, quando você chega a uma superfície regular, se você, ao você aproximar com o rectângulo, você vai criar aí um efeito, que é conhecido como efeito escada. Esse efeito vai a introduzir erros no seu cálculo, no cálculo que você está fazendo. Agora, não é para se alarmar no sentido de que esses erros podem ser evitados, ou minimizados quanto mais. Evidentemente, mientras menor seja o tamanho do rectângulo que você usa, você vai se aproximar o melhor possível à geometria. Por exemplo, aí nessa figura vocês podem ver o efeito que tem esse tamanho da malha na geometria. Evidentemente, mientras menor sea el tamaño de malha, você vai se aproximar melhor à geometria. Então, seria interessante perguntar-se qual seria o tamanho de malha adequado. Para determinar isso, existem dois comprimentos que se chamam comprimentos característicos. O comprimento de troca e a largura de parede. Este comprimento impõe um limite a esse tamanho de malha. Ou seja, que a malla computacional debe ficar embaixo desses comprimentos. Esse comprimento, essa largura de parede se utiliza mais em materiais de alta anisotropia. E em materiais de baixa anisotropia se utiliza o comprimento de troca. Esse comprimento de troca é o comprimento, ou seja, abaixo desse comprimento de troca, a interação de troca é a interação dominante. Então, se você utiliza uma malha embaixo desse comprimento de troca, você está garantindo que a magnetização nos elementos de volume vizinhos varie pouco, e assim você estaria cumprindo com um modelo micromagnético, que é baseado nessa ideia, de considerar que a magnetização é, para lembrar, uma função contínua, e tem que variar pouco entre cada elemento de volume. Então, você, com esse comprimento de troca, garante isso. Então, aí você já tem as condições mínimas para criar sua simulação na geometria. Agora, uma vez que você fez a discretização da geometria, você precisa discretizar também as equações micromagnéticas, a fim de poder resolverla utilizando qualquer esquema numérico, que pode ser o Runge-Kutta, que é um dos mais conhecidos. Existen outros, porque você vai ter aí que é uma equação diferencial, que você vai ter, que é a equação de Landau-Dirichlet-Gilbert. Aqui eu estou mostrando para vocês um possível algoritmo para resolver as equações micromagnéticas. Inicialmente você vai partir do que a gente chamou de definição do problema. Então, você vai descrever sua geometria, por dependência da geometria que eu vou usar, vou definir essa geometria, e você vai a introduzir os parâmetros do material. Esses parâmetros são parâmetros específicos do tipo de material magnético que você vai usar. Aqui, essa aqui é a constante de anisotropia magnetocristalina. A é a constante de troca, magnetização de saturação e o campo externo que você vai utilizar. E esse vector aqui é um vector de magnetização inicial. Depois, você vai passar a avaliar esse campo efetivo, que contém as diferentes contribuições. Como a gente falou, esse campo aqui, que seria o campo de desmagnetizante, é um pouco mais difícil de calcular. Aqui aparecem já alguns termos que estão relacionados, que são as cargas magnéticas, superficiais e volumétricas, que você vai utilizar para calcular esse campo desmagnetizante. E também você pode ter também condições de fronteira, de contorno, seria em português, que dependência da forma que tem o campo efetivo, você vai precisar usar determinadas condições. Logo, você vai a integrar a equação diferencial que representa a equação de Landau-Dirichlet-Gilbert, e vai utilizar um critério de parada, que é conhecido como critério do torque, porque quando o valor de torque seja próximo a zero, aí você vai terminar a solução. Ou seja, é quando se vai alinhar a magnetização com o campo efetivo. Aí você utiliza um valor bem pequeno, não coloca exatamente zero, porque você está fazendo um cálculo aproximado,
Aí vai ser difícil que fique exatamente zero, né? Então você tem que introduzir um valor bem pequeno, né? E aí você obtém a solução do problema, né? Agora, numericamente, não seria bastante um problema complicado numericamente resolver, ¿no? Imagina que você tenha que se dedicar exatamente a resolver esse problema, ¿no? Isso complicaria um pouco as coisas, ¿no? Habitualmente existen, ¿no?, pacotes computacionais chamados de simuladores micromagnéticos para resolver para você essas equações do micromagnetismo, ¿no? Então, quando você fala, não, eu trabalho em simulação micromagnética, não, você está usando um pacote, que é uma ferramenta que você está usando, para resolver numericamente aquelas equações, ¿no?, que você definiu seu problema e fez todas essas coisas. Agora, dentro desses pacotes que existem na literatura, ¿no?, el pacote más conocido, ¿no?, y más utilizado es este que se llama ONF, ¿no?, que viene siendo así como The Object Oriented Micromagnetic Framework, que es un sistema micromagnético, ¿no?, orientado a objetos, ¿no?, una estructura micromagnética orientada a objetos, dando una traducción ahí bien literal, ¿no? Más la idea es que es un programa que él es considerado un padrón en simulación micromagnética, ¿no? Él usa un método de diferencia finita, ¿no?, y él está avaliado por tiene más de como 3.000, esto de 3.000 citações, es muy usado, ¿no? Além de ese pacote, existe o MUMAC 3, que es un pacote también basado en un método de diferencia finita, y él tiene soporte para GPU, o sea, para placa gráfica, ¿no?, que también es bien interesante usar este tipo de pacotes, ¿no? Y otro de los más importantes es NMAGI, que es un pacote que usa un método de elementos finitos, ¿no? Agora, uma característica que tem este pacote é que quando você utiliza um método de elementos finitos, você vai precisar um programa externo para fazer um maleado, aquele maleado de elementos finitos, que é um maleado também bastante complicado de fazer, né? Mas agora você consegue resolver facilmente utilizando uma determinada ferramenta para fazer malha, né? Todos esses pacotes são pacotes de domínio público, ou seja, são software livre, né? Você consegue utilizar sin problema, ¿no? Existen otros pacotes propietarios, ¿no? Mas na verdade yo nunca utilicé ningún pacote, a gente ni siquiera llegó a olhar, a testar uno de ellos, ¿no? Y na comunidad, ¿no?, los pacotes estos de dominio público son los más utilizados, o sea, no tengo problema con eso, ¿no? Além de eso, estos pacotes son multiplataformas, ¿no? Ahí como aparece en una tabla, ¿no? Você consigue utilizar en diferentes ¿cómo se llama?, plataforma, sistema operacional, ¿no?, ahí en esa parte, ¿no? Agora, ¿no?, una vez que ya você, nós falamos un poco, ¿no?, sobre un micromagnetismo, ¿no?, en geral, ¿no?, de cómo funciona el modelo, así, bien geral, ¿no?, fue la presentación, ¿no? Entonces yo quería mostrar para vocês algunos dos resultados que nós tivemos con la aplicación de ese modelo, ¿no? Pero inicialmente quería falar sobre o tipo de nanomaterial magnético que nós trabalhamos, ¿no?, que es un tipo de nanopartícula, ¿no?, que es una nanopartícula que tiene simetría esférica en 3 dimensiones, ¿no?, que se llaman nanoesferas Oca, ¿no? Estas nanoesferas Oca, ¿no?, tienen un espacio vacío, ¿no?, en su interior, y tienen una casca sólida, ¿no?, que aquí sería donde está el material magnético, ¿no? O sea, en general, para falar de material magnético, ¿no?, mas este sistema você puede ter ahí materiales orgánicos, inorgánicos, son diferentes tipos de estas esferas, ¿no? Bueno, estoy particularizando para los magnéticos, ¿no? Y aquí estaría un material magnético, o sea, sería una esfera fechada, ¿no? Ahí está abierta para mostrar para você a cavidad, ¿no? Este tipo de geometría, ¿no?, llamó mucho interés, porque eles têm propriedades especiais, ¿no?, como una elevada área superficial específica, una baixa densidade, alta porosidade, estabilidade tanto mecânica como térmica, ¿no? Y tem ese negocio de ter ese espacio vacío en su interior, ¿no?, que resulta bien atractivo para aplicaciones, ¿no? Él es considerado como un material multifuncional, utilizado como material teranóstico, o sea, llamado material para diagnósticos, terapia, en la parte de biomedicina para liberación controlada de fármacos, como en la parte de energía para nuevas generaciones de baterías de litio enchufe, etc. Ahora, desde el punto de vista del magnetismo, ¿no?, este material tiene propiedades magnéticas únicas también, debido exactamente a esa geometría Oca confinada, ¿no?, y a esas superficies curvadas, ¿no? La cohesividad, ¿no?, es muy dependiente del movimiento de las paredes de dominio, ¿no?
Então, a barreira, não? A propagação de uma parede de domínio em uma superfície curvada vai ser maior que uma superfície plana. Y en este tipo de materiales han sido relatados en la literatura elevados valores de coercividad, ¿no? Que resulta también muy atractivo para las aplicaciones. Entonces, han sido desenvolvidos, ¿no? Muchos métodos de preparación de estos materiales, ¿no? Aquí yo coloco algún de esos métodos, ¿no? Bueno, es muy conocido la deposición, método hidrotermal, el personal de química de materiales conoce bastante, ¿no? Agora, fundamentalmente usando uma abordagem que eles chamam de abordagem de sacrifício do template. É que você, para produzir este tipo de nanopartícula, você parte de um molde, ¿no? De um modelo esférico, ¿no? Que pode ser um molde duro ou mole, ¿no? De diferente natureza, ¿no? Você funcionaliza a superfície, recubre com o material desejado, e depois, em um último passo, você remove o núcleo, ¿no? E aí você vai ter essa esfera oca, ¿no? Esto también, este tipo, o sea, estos avances experimentales, ¿no? También motivó estudios magnéticos, ¿no? Esos autores hicieron como estudios iniciales sobre el magnetismo de estos materiales, ¿no? Gold y Congi, ellos estudiaron, ¿no? Los estados magnéticos fundamentales para esta geometría. O sea, en otras palabras, ¿cuáles serían las configuraciones de magnetización que permitían este tipo de geometría, ¿no? Y ellos encontraron que para materiales magnéticamente duros, a geometría permitía o estado de dominio único y o estado de dos dominios. Y para materiales magnéticamente moles, além do estado de dominio único o monodominio, a geometría permitía o estado de Coulomb vórtice y o estado onion, ¿no? Ahora, partiendo de esta idea, ¿no? de este estudio analítico, esto fue un estudio analítico, ¿no? Y haciendo una amplia revisión de la literatura, ¿no? Fuimos detrás de todo lo que acontecía con respecto a este tipo de sistemas en la literatura, ¿no? Y decidimos entonces hacer un estudio por simulación micromagnética de ordenamientos de estas esferas ocas, ¿no? Utilizando ordenamientos cero dimensionales, que sería para nosotros una esfera oca isolada, ordenamientos unidimensionales, que serían una cadena, ¿no? De esferas ocas, y ordenamientos bidimensionales, de un ordenamiento hexagonal de este tipo de sistema, ¿no? O sea, todo, no vamos a hacer este estudio, no fue un estudio al azar, ¿no? Sino fue por cuenta de la revisión de la literatura, ¿no? Vimos cuáles eran los tipos de ordenamientos más comunes y que serían también interesantes desde el punto de vista de las posibles aplicaciones de este sistema, ¿no? Entonces voy a relatar a usted algunas cosas que no obtuvimos, ¿no? Cuando nos trabajamos con ordenamiento cero dimensional, ¿no? Lo primero que nos hicimos fue definir un poco los parámetros geométricos del material, ¿no? Para una esfera oca, ¿no? Sería interesante utilizar un parámetro de radio externo, ¿no? Parámetro radio interno, y nos definimos también un parámetro, el Exion, que es razón entre el radio interno y el radio externo, ¿no? Y ese parámetro era para tener una medida de la espesura de la casca, ¿no? Como colocamos así el radio interno, ¿no? Tenemos esa razón, entonces ese parámetro va a estar entre 0 y 1, ¿no? O sea, 0 y 1 son los casos límite, ¿no? 0 para la esfera sólida y 1 ya para solo una casca, una superficie esférica, ¿no? Entonces, los parámetros van a estar entre 0 y 1, ¿no? Y nos consideramos, por ejemplo, una esfera bien fina, sería un parámetro perto de 0,8, 0,9, ¿no? Parámetro ese éxito, ¿no? Y una casca más grosa sería 0,5, 0,4, ¿no? Ahí sería así para delimitar un poco, porque es importante en este tipo de geometría esa espesura de la casca, ¿no? Além de eso, nos utilizamos también tamaños de partículas a partir de 50 nanómetros para abajo, ¿no? También debido a estudios analíticos que han sido feitos y a lo que nos encontramos experimentalmente en la literatura, ¿no? Hay una figura base, yo muestro, expliqué un poco más al inicio, ¿no? A discretización de la geometría, ¿no? Ahí, esa sería a discretización de la geometría de una esfera oca, ¿no? Utilizando un método de elementos finitos. O sea, no tuvimos que hacer un maleado de elementos finitos y tuvimos que usar un programa para hacer esa malha, ¿no? Vocês ven, ele aproxima muy bien
la geometría, ¿no? Bien óptimo. Entonces voy a mostrar ahora serían los resultados más interesantes para este ordenamiento cero dimensional, ¿no? Nós estudamos varias cosas para este sistema, ¿no? Mas lo más interesante que nos encontramos fue describir un pouco como acontece a reversão da magnetização para este tipo de sistema, ¿no? Para uma esfera oca isolada, ¿no? A reversão da magnetização é importante em aplicações e essas coisas porque você vai ver qual é a transição que existe entre cada um dos estados magnéticos, ¿no? E quais são os mecanismos que acontecem lá, ¿no? Para o sistema utilizando un tamaño de partícula de 30 nanómetros, nosotros utilizamos varios tamaños de partículas, ¿no? Solo aquí estoy resumiendo las ideas fundamentales que nos encontramos. Para ese tamaño de partícula de 30 nanómetros y una espesura grosa, ¿no? Nos encontramos que la transición a reversión de magnetización acontece por un proceso de switching duplo, que sería del estado onion para el estado de Coulomb vórtice, que es un estado estable en remanencia, y del estado de Coulomb vórtice para el estado de onion inverso, ¿no? Explicado un poco más detallado aquí, lo que acontece es que el sistema, ¿no? Pasa por esa transición de estado, ¿no? O estado onion es considerado un estado con paredes de dominio, ¿no? Entonces, a transición del estado de onion para el estado de Coulomb vórtice es considerada una transición libre de nucleación, porque acontece de un estado con paredes de dominio a un estado sin paredes de dominio como estado de Coulomb vórtice, ¿no? Que es un estado de fechamiento de flujo. Y es interesante aquí porque esto acontece en remanencia, ¿no? Y ahí tenemos que el estado Coulomb vórtice es un estado estable en remanencia, ¿no? Que es bien importante eso. Y después acontece una transición del estado Coulomb vórtice al estado onion inverso, ¿no? Un estado sin paredes de dominio a un estado con paredes de dominio. Y aquí acontece un mecanismo de nucleación de una pared de dominio, ¿no? Eso acontece para las esferas grosas, ¿no? Ahora, para las esferas más estreitas, o sea, para espesura más estreita, acontece un poco diferente a transición, esa reversión de la magnetización, ¿no? Porque a disminuir la espesura de esfera, ¿no? A interacción magnetostática, ¿no? Disminuye un poco, ¿no? Cuando se estrecha a espesura, ¿no? Y ella no favorece al estado de Coulomb vórtice, ¿no? Y él se torna un estado instable, ¿no? Mismo en remanencia, ¿no? Y entonces aquí acontece una transición de un dominio inverso, ¿no? Como se muestra ahí en el esquema, ¿no? Partimos del estado onion, acontece una nucleación de un estado onion inverso, ¿no? Ahora, ese asunto da estabilidade e não estabilidade que eu estou falando, ¿no? Que é estável, o estado vórtice, que é instável, é interessante nas aplicações, ¿no? Eu vou explicar agora aqui com essa figura, ¿no? En esa figura yo estoy mostrando la distribución de switching field con respecto a ese parámetro de espesura y con respecto al radio externo de la partícula, ¿no? Ese switching field en magnetismo es algo así como campo de conmutación, ¿no? Y es o campo no cual una configuración magnética muda de un estado magnético para otro, ¿no? Entonces, es más o menos un campo donde acontece una transición de un estado para otro, ¿no? Aquí a gente pode ter uma informação interessante com respeito à estabilidade do estado vórtice, ¿no? Aqui nessa figura, ¿no? Eu mostro, ¿no? O switching field, ¿no? Do estado onion a vórtice, que é esse que está embaixo, e o switching field do estado de vórtices a onion inverso, ¿no? E vemos que em ambas figuras, ¿no? Os valores de esta transición de vórtice a onion de switching field en general, ¿no? Siempre están por encima, ¿no? Son mayores, ¿no? Que para otra transición, ¿no? Eso da una idea, ¿no? De que para você tirar o sistema, ¿no? Do estado vórtice, você precisa más energía, ¿no? Significa que es un poco refuerza la idea de que el estado vórtice es un estado estable en remanencia, ¿no? ¿Y por qué yo insisto en esto, ¿no? Porque en muchas aplicaciones você precisa, ¿no? Como aplicaciones en grabación magnética y aplicaciones de ese tipo, ¿no? Você precisa ter en remanencia, o sea, en ausencia de campo magnético, un estado bien definido y estable. Y além de eso, que el estado sea simple y reproductible, ¿no? Entonces, en este tipo de geometría, ¿no? Es bien interesante este tipo de estudios porque você hemos encontrado que para el estado de remanencia você encuentra un estado de fechamiento de flujo como estado de Coulomb vórtice y él es bien definido. Y hemos encontrado exactamente en qué casos você va a encontrar el estado bien definido, ¿no? Evidentemente para cascas más grosas, ¿no?
y tamaños de partículas también mayores, ¿no? A partir de 25 nanómetros para cima, você vai encontrar este estado, y para abajo ya el sistema se va a comportar como una regresión de dominio único, ¿no? O sea, ya no van a aparecer o estado onion ni o estado vórtice, sino va a aparecer dominio único, ¿no? Y entonces esto es interesante y fue una de las cosas fundamentales de nuestro trabajo, ¿no? Y ese tipo de estudio, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que hicimos para este tipo de sistema, ¿no? Ya un estudio de así de Everson, de determinadas geometrías, fueron feitos para otro tipo de geometría, más para esferas ocas, ¿no? Y por simulación fuimos nosotros los que hicimos, ¿no? Y relatamos en la literatura, ¿no? Entonces para nosotros fue bien importante esto, ¿no? Além de eso, a gente estudió también esas cadenas de nanosferas ocas, ¿no? Para el caso de las esferas, las cadenas, ¿no? de esferas ocas, ¿no? Nosotros usamos una cadena de 8 esferas, ¿no? Y la idea también era ver qué acontecía con los parámetros geométricos aquí en esas esferas, ¿no? En esa cadena, cómo se comportaba a magnetización, o sea, o estado magnético en remanencia, ¿no? Nos encontramos que los ciclos de histeresis para este sistema no son muy diferentes de lo que acontece en un nanofío, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque si usted ve una geometría de una cadena, ¿no? Es como si fuese un nanofío también, ¿no? Es un nanofío formado por grados esféricos, ¿no? Bastante similar incluso. El comprimento es bastante similar, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene aquí 8 esferas ocas, ¿no? Y de 30 de diámetro 60, usted va a tener aquí, no sé, 480 nanómetros de comprimento, ¿no? Y aquí un poco menor porque tiene un tamaño de esfera menor, más por ahí está, ¿no? Estamos en presencia de una geometría de un nanofío, ¿no? Entonces ese comportamiento de esas curvas cuadradas aquí así para 0 grados y que van se estreitando hasta ficar muy finas en 90, ¿no? Es un comportamiento muy similar cuando usted tiene un nanofío que hace una reversión en monodominio o modo coherente de reversión, ¿no? Y en este tipo de sistema, você ve que cuando aumenta o tamaño de partícula, a reversión acontece un poco diferente, ¿no? Ya você vai ter menores valores de coercividad y ve algunas diferencias en la histeresis, ¿no? Eso es un indicativo también que a remanencia o estados magnéticos de los sistemas son un poco diferentes, ¿no? Y tiene sentido por todas las cosas que nos falamos anteriormente, ¿no? Aquí yo muestro, para tener una idea general de a dependencia angular, ¿no? Tanto da coercividad como da remanencia para los dos figuras anteriores, o sea, esa gráficos saem da histeresis, ¿no? Que aquí tenemos a coercividad y a remanencia en este eixo, ¿no? Você ve que el sistema tiene alta remanencia, ¿no? El valor aquí de remanencia, y es una remanencia monótona decreciente, ¿no? O sea, la remanencia es 1 para 0 grados y 0 para 90, ¿no? Eso evidentemente acontece porque na direção o sea, no eixo da cadeia, ¿no? Es un eixo de fácil magnetización, ¿no? O sea, ya que es mucho más fácil magnetizar en esta dirección y la dirección perpendicular es más difícil, por eso ese comportamiento monótono da remanencia, ¿no? Y una cosa bien curiosa aquí fue los valores de coercividad que fueron muy elevados, ¿no? En ambos dos casos, ¿no? Este tipo de cosas también puede ser debido a que você tenga una baja dimensionalidad porque você está simulando solo una cadena, ¿no? Y en la práctica, ¿no? Cuando você tem experimentalmente, você no tem solo una cadena, ¿no? Você vai ter un poco así, un conjunto de cadenas orientadas aleatoriamente, ¿no? Y entonces eso va a hacer con que de esos valores de coercividad reportados en la literatura, ¿no? Como yo muestro aquí, ¿no? Esos son valores de coercividad relatados para diferentes tipos de ordenamiento de cadenas de esferas ocas, ¿no? Y todos esos valores están muy por debajo de los valores que nosotros obtuvimos de la simulación, ¿no? Más no estamos conscientes de que estamos trabajando con una simetría, con una esfera ideal, con una cadena ideal, con un solo sistema formado por una esfera, y eso va a incidir en los resultados. Más es bien interesante porque significa que este tipo de sistema, ¿no? Se consigue elevar los valores de coercividad, ¿no? Que es importante en diferentes aplicaciones, ¿no? Otra cosa importante aquí es cómo acontece a reversión, o sea, cómo se comporta en remanencia los estados magnéticos para esa cadena, ¿no? Aquí no estamos viendo que los valores que a reversión da magnetización, ¿no? Para cada esfera dentro de la cadena acontece o estado onion, ¿no? Esta esfera es de 15 nanómetros, ¿no?
segundo relatado en la literatura para una esfera isolada y relatado también por los estudios analíticos para este sistema, o esperado sería que aquí aconteciera o estado coherente, o sea, aquel estado de monodominio, ¿no? Más aquí vemos este comportamiento, ¿no? Que, o sea, ya estamos viendo una contradicción, ¿no? Estos autores aquí, Lógica y colaboradores, ¿no? Ellos relataron en 2017, ¿no? Hicieron un estudio de las geometrías ocas, ¿no? Pero un estudio topológico, ¿no? Ahí fue un estudio teórico, utilizando la topología, y ellos encontraron una cosa bien interesante, y es que ellos demostraron que para una esfera oca, para una geometría de esfera oca, você nunca iba a ter o, como un estado estable o estado de dominio único. ¿Por qué razón? Porque por conta de esa espesura, a energía magnetostática, na verdad, está debida a una anisotropía de superficie, ¿no? Y cuando você tem anisotropía de superficie, você vai ter una distribución tangencial no homogénea de magnetización, ¿no? Entonces, você nunca va a tener ese modo coherente, ¿no? Esto entra en contradicción con los resultados analíticos obtenidos por los autores que hicieron los primeros estudios, ¿no? También aquí está usando otra teoría, ¿no? que puede dar más información, ¿no? Y es interesante que para nosotros encontramos aquí en este sistema ese comportamiento de estado de onio, ¿no? Y ahí resultó bien interesante poder corroborar eso aquí, ¿no? Y para terminar en esta parte, nos vemos aquí que para una esfera mayor, ¿no? Sí, el sistema va a permanecer con aquel estado de curling vórtice, ¿no? Que era o esperado tanto para los estudios analíticos como para la esfera oca isolada, ¿no? O sea que aquí no tem muchas mudanzas. Más interesante que a cadeia, cada esfera dentro de la cadena conserve ese estado, ¿no? Y eso fue un test que nos hicimos, ¿no? Tentando un poco de aproximarnos a parte experimental, ¿no? Vamos a intentar colocar más esferas ordenadas aleatoriamente, ¿no? Só que infelizmente no conseguimos colocar muchas esferas porque el cálculo ficaba muy pesado, ¿no? Y nos encontramos aquí que colocando tres esferas, tres cadenas, ¿no? Orientadas aleatoriamente, encontramos que além de você utilizar el campo orientado en cualquier dirección aleatoriamente, se conservan los estados de curling vórtice en cada esfera dentro de la cadena, ¿no? Y eso fue bien interesante, ¿no? Otro estudio que nos hicimos fue con ordenamientos bidimensionales de esferas ocas, ¿no? El profesor Padrón, él le faló un poco sobre esto, ¿no? Nos hicimos primer estudio con esferas, con ordenamientos grandes, ¿no? De 100 esferas ocas, y hicimos un monte de cosas. Entonces aquí también hicimos algunos testes, ¿no? De colocar un sistema bien más pequeño, bien más elemental, un ordenamiento bien más elemental, y pusimos en contacto ordenamiento y separado a 2 y a 4 nanómetros. Cuando hicimos esto, ¿no? Encontramos, en primer lugar, que la interacción dipolar es una interacción dominante, ¿no? para este sistema, ¿no? Entonces va a tener un papel bien determinante en los resultados, ¿no? Y para mostrar rápido, ¿sí, no? Nos encontramos que, por ejemplo, para los sistemas donde debería aparecer el estado de dominio único, cuando están en contacto, ¿no? Ahí aparecen estados de curling vórtice, ¿no? O que no sería esperado para el sistema, ¿no? Mas, como você está trabajando en un ordenamiento, ¿no? Cuando você tem ordenamiento, ¿no? Você tem que analizar a cada elemento dentro del ordenamiento y el efecto que tiene cada elemento para los otros elementos dentro del colectivo, ¿no? Y eso para nosotros fue interesante en el sentido de que você, utilizando ordenamiento, você poderia, ¿no? O sea, una idea que nos lanzamos así, podría un poco controlar, ¿no? Cuáles serían determinadas configuraciones dentro del ordenamiento, ¿no? Utilizando, jugando un poco, ¿no? O sea, brincando un poco con los tipos de ordenamiento que você va a utilizar, ¿no? Ahí cuando você separa el sistema, ya las partículas comienzan a ficar en estado coherente, solo que alternadas, ¿no? Separada a 4 es bien más definido y esa alternación, ¿no? Para partículas mayores, que aquí o esperado es que aconteça o estado de curling vórtice, ¿no? Somente você ve que cuando você tem no ordenamiento, ahí ni todas las partículas están en curling vórtice, ¿no? Tengo unas partículas ahí que tienen unos estados bien similares al estado de dominio único, ¿no? Solo que ahí tienen algunas partes que no son homogéneas, ¿no? Hay independencia porque você tem un contacto entre las partículas, ¿no? A medida que você separa as partículas, você vê, por exemplo, aqui,
só uma partícula com estado de curling vórtice, né? Ou seja, como eu estava falando, você consegue brincar com o ordenamento e tentar de modificar os estados magnéticos, ¿no? O controlar esses estados magnéticos, ¿no? Já para partículas mais separadas, você vê também que o comportamento é bem diferente, ¿no? Fundamentalmente para as esferas mais estreitas, ¿no? E um pouco, ¿no? Eso foi os estudos que fizemos em essa parte, ¿no? Além desses trabalhos, nós vou relatar rapidamente, ¿no? Nós trabalhamos, como o professor Ramon falou, ¿no? Interagindo com outros estudantes do grupo de pesquisa, ¿no? Por exemplo, este trabalho que nós fizemos foi com um ordenamento de nanocap, o sea, que seriam nanocapacetes, ¿no? Que são como umas semiesferas, ¿no? Ocas, ¿no? Un estudiante estaba haciendo su proyecto de doctorado, Frederico, y él iba a producir esos capacetes, ¿no? Así ordenado, en ordenamiento, ¿no? Entonces, la gente comenzó a brincar con intentar montar alguna simulación, más o menos, en dependencia con algunas dimensiones que probablemente él usaría experimentalmente, y conseguimos publicar ese trabajo, ¿no? Ahí nos encontramos esse efeito na coercividade. Vimos que a remanência não tem muito mudança, não? Aqui a gente mudou a espessura, não? Dessas capacetes, não? Não vimos demasiada mudança na remanência, uns ciclos de esterese bem interessantes, bem característicos também de permaloid. Mas o mais interessante aqui foi esse efeito, não? Aí quando Frederico ele conseguiu produzir essas nanocapacetes, não? Ya ahí nós conseguimos ya juntar a parte experimental con la parte de simulación, ¿no? Ahí evidentemente tuvimos que ajustar los parámetros de nuestra simulación a los obtenidos experimentalmente por él. Y lo interesante que obtuvimos nosotros aquí fue que a simulación o sea, los datos de histérisis simulados y experimentales fueron bastante similares, o sea, el comportamiento fue bastante similar. Y lo más interesante es que nos conseguimos, una vez más, experimentalmente apareció ese efecto en la coercividad y nos conseguimos reproducir ese efecto, ¿no? Evidentemente lo conseguimos reproducir cualitativamente, ¿no? Porque a veces es bien difícil conseguir en una simulación, ¿no? Que usted tenga limitaciones, ¿no? Conseguir exactamente, fue bien interesante, al menos conseguir ese efecto na simulação comparado com experimentalmente, ¿no? Além disso, também hicimos a configurações de magnetização, ou seja, calculamos as configurações de magnetização em remanência e encontramos que para esses capacetes o estado de onion era o estado estável, ¿no? Para cada uma das partículas, ou seja, cada uma das capacetes dentro do ordenamento, ¿no? E aí foi bem interessante porque isso foi corroborado com outros estudos encontrados na literatura para uma geometria similar, ¿no? Além desse trabalho, nós também trabalhamos com nanofios, ¿no? Hicimos vários trabalhos de simulação com nanofios, ¿no? Considerando, siempre nós fuimos un poco a parte experimental, ¿no? De tentar hacer una simulación lo más realística posible, ¿no? Considerando diferentes formatos de la microestructura, ¿no? De grados dentro del nanofio, ¿no? Considerando formatos cubo-octaédricos como en esa figura aquí, y formatos elipsoidais y otros formatos que no estuvimos viendo a medida de que fuimos haciendo diferentes tipos de estudios, ¿no? Particularmente este trabajo que yo cité aquí, nós, além del formato, ¿no? Quisimos considerar otro efecto que era una distribución de comprimento en un nanofio, ¿no? Cuando usted tiene un nanofio, ¿no? Se producen en general por deposición, ¿no? En una membrana porosa de alúmina, ¿no? Y ahí cuando usted deposita, ¿no? Ni siempre usted consigue que los fios sean bien bonitinhos, que sean todos del mismo tamaño, sean homogéneos, ¿no? Y en general usted consigue muchas veces una distribución de tamaño, ¿no? De comprimento de dos fios, ¿no? Entonces no queríamos investigar, ¿será que esa distribución de comprimento va a afectar mucho las propiedades magnéticas, ¿no? Entonces nos consideramos 4 tipos de distribución de comprimento y hicimos una simulación, ¿no? Y encontramos que en general esa distribución de comprimento, al menos, ¿no? Para las condiciones que nos planteamos, él no iba a afectar grandemente los valores de coercividad ni a remanencia, ¿no? Mas él iba a afectar un poco, ¿no? Você encontrava na interesse, ¿no? A diferença era que os saltos, ¿no? Das curvas de interesse, ¿no?
esos saltos de las curvas de estrechez se asocian con la reversión esa de la magnetización, ¿no? Y nos verificamos que aquí yo muestro para dos valores de distribución de comprimento, ¿no? Que mismo que los valores de coercividad y la remanencia no varían mucho. Aquí lo que varía es cómo acontece la reversión da magnetización para cada uno de esos ordenamientos con diferentes valores de comprimento, ¿no? O sea, de distribución de comprimento, ¿no? Y que en general vimos que los nanofíos reverten de manera individual, ¿no? Mismo que están en ordenamiento, reverten de manera individual. Y la reversión acontece primero en los extremos de los nanofíos, ¿no? Mas va a depender mucho de esa distribución, ¿no? Além desse trabalho, para finalizar já, nós trabalhamos também com ordenamentos de nanopilares, né, de níquel, né? Os nanopilares são uma estrutura bem parecida aos nanofios, né? Só que eles têm comprimento intermediário, né? Por exemplo, um nanofio pode ter uma micra, 2 micras, mas um nanopilar tem 100 nanómetros, 120 nanómetros de comprimento, né? Nós fizemos um estudo, ¿no? Utilizando nanopilares en formato rectangular, ¿no? Y conseguimos también utilizar estos en formato OCO, ¿no? Ya que no tenemos ya alguna experiencia trabajando con estructuras OCA, ¿no? Ahí decidimos utilizar esos dos formatos y variar ese diámetro, ¿no? de opilar, ¿no? Y a separación, ¿no? Entre ellos, ¿no? Consideramos diámetros de 30 y 60 nanómetros y una separación de 20 y 30 nanómetros. Evidentemente, hay los efectos dipolares van a ser dominantes, ¿no? Como acontece en los ordenamientos de nanofibra, ¿no? Y una cosa interesante que nos encontramos aquí fue los valores de coercividad, ¿no? Que fueron bien mayores para el caso de la espesura de 30, ¿no? O sea, para el diámetro de 30, o sea, que es diámetro menor, los valores de la coercividad son mayores. Y evidentemente eso está relacionado un poco con la baja dimensionalidad, ¿no? Ya como a gente falou, los materiales nanomagnéticos son muy sensibles, ¿no? Al tamaño, ¿no? Y a coercividad, los resultados han demostrado que los valores de coercividad mayores se obtienen para partículas menores, ¿no? Hasta cierto parámetro, tamaño crítico, ¿no? Un poco eso, ¿no? Fue una de las cosas más interesantes que tuvimos. Y los valores ¿cómo se llama? La remanencia, ¿no? También no tuvieron cambios muy grandes, ¿no? Ahí también a remanencia tienen un comportamiento bien similar a los nanofíos. Aquí sí varió un poco, ¿no? Con respecto a cuando son mayores, ¿no? Y evidentemente tienen que ver con la espesura, con el tamaño de las partículas, ¿no? Porque los nanofíos mayores, y ahí você va a comenzar a aparecer un poco de dominio, ¿no? Y ya a esos efectos pueden ser debido a ese tipo de interacciones, ¿no? Y para finalizar, aquí tenemos a distribución de magnetización para campo cero para el caso de ordenamiento, ¿cómo se llama? De sólido, ¿no? De los pilares sólidos. Y aquí vemos que la reversión de la magnetización es medio inhomogénea, ¿no? Y tengan vórtices, estados vórtices más en las bordas, ¿no? do material. O sea, que aquí los estados no son bien complicados, los estados que encontramos aquí para este tipo de sistemas, ¿no? O sea, que habría que ver más en la frente para hacer un estudio más aprofundado, ver debido cómo explicar un poco ese tipo de comportamiento, ¿no? Y entonces, un poco esto es lo que yo quería mostrar para ustedes, ¿no? En general, ¿no? Espero no ha sido mucho chato a fala, ¿no? Y oportunidad, y agradecer a Agencia de Fomento, ¿no? A CNPq, a CAPE, a Agencia Estadual, ¿no? FACEP, ¿no? Que, como yo falei, gran parte de mi trabajo fue feito en Recife, en la Universidad Federal, y el soporte de la FACEP fue siempre bien importante, ¿no? Y a eso quería agradecer a todos y obrigado pela atenção. Muito obrigado, Giuseppe. Parabéns pela apresentação, muito boa. Acho que foi bem explicativa, bem didática, bem clara. E, bom, agora a gente passa aquele momento de perguntas, observações, que assim, alguém tiver para fazer a Giuseppe, alguma dúvida que ficou no meio. Professor, pode falar. Se eu entendi, Giuseppe, você usa um pacote comercial, é isso?
Bueno, sí, yo uso un pacote, ¿no? Para simulación micromagnética, como yo falei ahí en la presentación, se utilizan pacotes, ¿no? Que ya existen, ¿no? Mas no son comerciais, Não sou públicos. comerciante. São públicos, são de domínio público. Ah, ótimo. Existe como colocar temperatura nesses modelos? Eu imagino que vai tudo ter igual a zero, né? Isso, sim. 0 Kelvin. Sí, ¿qué acontece, profesor? Eso es una de las limitaciones del micromagnetismo. Ese es un micromagnetismo a 0 Kelvin. Es el micromagnetismo clásico. No en tanto, mismo siendo ese tipo de limitación, usted consigue reproducir con bastante fidelidad muchos fenómenos de esa nanoescala. Ahora tampoco es para gente sentirse triste, porque la verdad existe, ¿no? Ya un micromagnetismo que está haciendo ese propio de la teoría, ¿no? Que ya tiene un pacote que usted utiliza, que ya es un micromagnetismo a temperatura finita, que ya les gustan, ya usted consigue. Más allá de eso, usted consigue introducir, en este mismo magnetismo, usted consigue introducir fluctuaciones térmicas. Ahí en la ecuación se implementa otro termo más y usted consigue también hacer este tipo de simulación también con temperatura. Então, ok, complementando a pergunta, eu sei que computacionalmente essas coisas são muito caras, né, em termos de tempo, de capacidade de computação, mas é possível fazer alguma dinâmica temporal se eu mudo aquilo, como se propaga, estudar a dinâmica temporal da propagação das interações, da magnetização? Sí, sí, sí. ¿Qué acontece? No? La mayoría de estos trabajos que yo presenté para ustedes son cálculos más bien estáticos, ¿no? Mas si você consigue fazer cálculos dinámicos, de hecho, nós fizemos algunos de ese tipo de estudios también. Y estamos haciendo ahora también. Por ejemplo, nós estamos estudiando resonancias ferromagnéticas, que você consigue utilizar. Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, que fue implementado, ¿no? ¿Qué acontece? Que para los ferromagnetismo existe un grupo, ¿no? Que le presenta problemas estándar de ferromagnetismo. Que usted, independiente de los fenómenos que usted va a estudiar, ¿no? Existe un problema estándar, ¿no? Que ayuda a las personas que van a estudiar, ¿no? Tener un punto de partida, ¿no? Cuando usted va a estudiar distintas cosas. Y a unos años fue desenvolvido también definido un problema estándar de resonancia ferromagnética. Y fue bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando usted estudia resonancia ferromagnética, normalmente usted estudia experimentalmente, ahí usted tiene un campo de microondas, algo que aplica perpendicular, ¿verdad? Si usted intenta hacer eso desde el punto de vista computacional, así mismo como usted haría experimentalmente, computacionalmente es muy costoso. Y entonces lo que se hace es utilizar, lo que usted hace es perturbar el sistema y medidas de tipo. Usted tiene una orientación determinada de usted tiene un sistema, aparte de un sistema de un estado magnético bien definido, y usted perturba un poquito el sistema, ¿no? Y ahí calcula a dinámica de la manipulación, y con la transformada inversa usted calcula el coeficiente de Fourier, ¿no? Y ahí usted consigue hallar al final de resonancia ferromagnética. Fue muy importante ese problema que ha sido definido, ¿no? Porque si no usted intentaba hacer y va a demorar mucho para que usted consiga alguna cosa. Aquí sí se puede hacer diferentes tipos de estudios, ¿no? Porque como no, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a estudiar, ninguém tinha estudado ahí en Recife, en una universidad federal, nadie trabajaba con esta área. Entonces, para nosotros fue una cosa nueva. Yo llegué a hacer mestrado y comencé a trabajar con eso, y nosotros comenzamos a primero por problemas más simples, a seguir evolucionando un poco. Mas tem muita coisa para fazer ainda. E estamos um pouco trabalhando com respeito a essa coisa. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Tem que o microfone. Ramon. Desculpa. Felipe de Andrade colocou uma pergunta no chat e ele pergunta se o grupo sintetizou ou pretende sintetizar a estrutura desse tipo. Bom, com respeito, é bom essa pergunta com respeito às esferas ocas, já o grupo está sintetizando. Después de mucho tiempo, ¿no? Ya tengo un estudiante que ya él está consiguiendo ya resultados bien interesantes que está con su proyecto, ¿no? Porque estas esferas, la verdad, son bien complicadas de producir, ¿no? Tienen sus cosas ahí, más ya el estudiante está resolviendo, ¿no? Está avanzando muy bien, ¿no? Obrigado por esa pregunta, ¿no? Era bien importante esa pregunta.
Y nanofios también, ¿no? Nanofios también están siendo producidos. Sí, sí. Hasta você mismo fez unos Eso sí, nanofios. sí. Sí, para los nanofíos ya es una cosa más, los nanofíos es una cosa que todo el mundo produce, ¿sí, no? Ya es bien bastante fácil de producir, ¿no? Si usted tenga ahí ya técnica, ya usted pegó a técnica y usted consigue producir, ¿no? Más esas esferas es complicado mismo para producir, ¿no? Más ya gente en los grupos de pesquisa del profesor Padrón ya consiguió muchas cosas con eso, ¿no? Así que espero que pronto ya tener resultados bien interesantes con eso. ¿Alguien más? Bueno, si alguien se piensa sobre alguna pregunta, yo quería preguntar algo que yo ya estoy tornando así repetitivo en todos los coloquios, mas yo acho que es importante porque nuestro programa, além de ser nuevo, tem vários estudantes, não tem ele tem seleção todos os anos e todo semestre, inclusive agora está já abrindo a seleção, aproveitando aí o gancho para falar sobre isso, não? A seleção de mestrado está abrindo agora do programa. Tem um estudante de pós-doutorado também, do professor Reza, e assim, a gente está em uma fase de crescimento como programa, não? Então, a gente sabe que existem muitas dificuldades nos últimos tempos por conta dessa pandemia, que tem limitado o trabalho de estudantes, tanto de mestrado, doutorado como pós-doutorado. Então, eu queria assim, escutar de você sua experiência, como tem sido o trabalho, que certamente essa parte computacional requer de computadoras boas, não? Com, algumas com placas gráficas, dependendo do trabalho que você for fazer. Tem essa outra parte experimental que é um pouco chata, não? E difícil de conseguir e que requer de outras pessoas. Como está se sendo essa experiência no meio da pandemia com respeito ao trabalho? Tem sofrido muito para conseguir por computador, porque o laboratório está fechado. Como está sendo essa experiência para você? Bom, sim, na verdade, por conta da pandemia, é uma limitação grande, não? Porque mesmo que você trabalhando com simulação, você que precisa só um computador, não? Mas você precisa um computador que seja adequado, não? Que tenha condições mínimas para rodar esses cálculos, não? Então, isso é um problema, não? Só que eu incluso queria mostrar a vocês aqui, se tivesse, não sei, 5 minutos mais, eu posso mostrar, não? Temos até 6 horas, não se preocupe, não. O que acontece? No caso da simulação micromagnética, não? Existe el pacote ese que yo falei, ONF, que es un pacote padrón, ¿no? De simulación micromagnética. Existe un proyecto que se llama NanoHub, no sé si ustedes alguien conocen, que usted consigue, ¿no? Eso es una plataforma, ese NanoHub es una plataforma de nanotecnología, ¿no? Y él tiene diferentes tipos de aplicaciones, simuladores, tiene cursos que las personas en Estados Unidos, ¿no? Mas você consigue acessar só fazendo uma conta de usuário, você consigue entrar lá nessa plataforma. E o ONF existe lá como simulador, ¿no? ¿Qué significa eso? Que você pode rodar cálculos en ONF lá en esa plataforma, ¿no? Entonces es como si no es exactamente un clúster, ¿no? Porque el ONF no trabaja como un clúster, mas você consigue utilizar la plataforma, ¿no? Lá encima, ¿no? Y es bien interesante eso porque, por ejemplo, el último trabajo que yo presenté ahí, esos cálculos yo los rodé en esa plataforma, ¿no? Yo quería incluso mostrar aquí la plataforma porque a lo mejor ahí tengo otras cosas, ¿no? Tengo más cosas, pues, tal vez... Seria interessante, e se tu pudesse colocar, já que tu vai mostrar, copia o link e coloca no grupo, porque acho que estão perguntando sobre... Tive um estudante que está perguntando, só que o final do nome da plataforma ficou meio confuso aí. Sí, yo sé que... Eso aquí, ¿no? ¿Consiguen ver ahí? ¿Consiguen ver ahí? Sim, 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 sim. Esa, yo voy a colocar ahora no chat. Ah, é NanoHub. Sí. ¿Y qué yo falei? ¿Eu não falei NanoHub? Não, é porque pareceu outro que falou outra coisa aí. É que eu falo muito rápido, desculpem, que eu falo muito rápido. Aí eu coloquei, não? Agora eu vou mostrar nessa plataforma, não? Aí você cria um usuário, que incluso você pode fazer login com sua conta de Google, se você tem. Que está demorando um pouquinho. Eu vou entrar para mostrar.
E aí você tem várias coisas, não? Então, por aqui você entra ao seu painel. Aí você vai encontrar várias coisas, não? Aí podem dar uma olhada, né? Esse é o painel que você tem, não? E aqui tem várias, aqui onde diz All Tool, aí você tem várias ferramentas, não? Que você tem uma olhada aí. Incluso se você tem algum nome de alguma comunidade, por exemplo, pessoal que faz cálculo ya ad initio, varios tipos de cosas de diferentes áreas de física, química, porque son cosas asociadas con nanomaterial, ¿no? con nanotecnología, ¿no? Ahí tem un monte de... Y ONF se encuentra aquí, ¿no? Ese es lo que yo puedo abrir, el que yo voy a abrir aquí para que ustedes vean. Ahí você consigue abrir el programa. Y aparte interesante es que, deja ver si él le consigue abrir, ¿no? Él a veces demora así, pero eso no va a atrapalhar los cálculos, ¿no? Ahí você tem esse ON, ¿no? Ese aquí, yo voy a expandir eso aquí. Ese es un simulador, esa interfaz gráfica de ON, ¿no? Que es una interfaz bien simple, ¿sí? Ahí você consigue usar él. Y la parte boa es que una vez que você está usando él, ya imagine, você colocó un cálculo a rodar, ¿no? Você ven aquí, dan esta opción aquí de deixar para logo. Pronto, y você puede fechar aquí, ir embora y ahí el cálculo está andando, ¿no? Tem mais uma pergunta aí, Zé. Tem uma pergunta aqui do Tennyson. Sim. Ele fala no chat que se com o ONF tem possibilidade de se programar utilizando rotinas definidas pelo usuário. De fato, sim, né? Sim, ONF, você consigue, el ONF es un programa modular, ¿no? Todos los módulos son independientes, ¿no? Cada cosa que faz ONF, él lo hace de manera independiente, ¿no? Y entonces você consigue también, hay una parte que el usuario puede implementar, porque imagina que tenga una cosa que no esté implementada en ONF, você puede implementar también, ¿no? Incluir también, ¿no? Él tem varios módulos para diferentes cosas, ¿no? Que você consigue trabajar con él. Mas, eu acho que o modelo micromagnético, ¿no? Es modelo micromagnético, ¿no? Que tem suas limitações, suas coisas, né? Eu acho que a pergunta que eu fiz foi muito bem respondida e também cumpriu o objetivo, porque eu queria chegar exatamente a isso, mesmo estando em pandemia, mesmo diante das situações, quando uno quer, sempre procura uma alternativa, não? Então, hoje você procurou uma alternativa, talvez não a mais viável, porque precisa de uma internet boa, tal, mas mesmo assim você está conseguindo fazer algumas coisas. Y exactamente era donde yo quería llegar, ¿no? Que se muestra que siempre que uno quiere ir para frente, que quiere hacer un trabajo bien feito, uno siempre tiene una alternativa paralela que puede ayudar mismo diante de esa pandemia. Ahí también los estudiantes pueden brincar con ONF ahí también, probar él ahí, ver las cosas, ¿no? Porque puede ser interesante también, mismo que usted no trabaje con eso, ¿no? Exacto. Exacto. No sé si Tennyson, ¿tiene más alguna pregunta? ¿Alguien más? Profesora Martínez, ¿tiene alguna pregunta? Queria felicitar o Youssef pela apresentação. Também, uma das perguntas sobre a parte experimental foi se você está sintetizando essas esferas, mas outros sistemas, nanofio já tem experiência com esses nanofios, com essas esferas, se alguém já conseguiu sintetizar, já tem algumas medidas feitas com as quais você conseguiu comparar seus resultados, ou é muito novo e não tem? Não, ainda nós não temos, porque tem um estudante que está trabalhando... Mas outros grupos. Como é? Outros grupos, outro grupo de pesquisa. Na literatura, sim. No, lo que hemos feito es, cuando yo comparo, son con cosas en la literatura, así es. Más a veces tienen limitaciones porque no necesariamente la simulación que usted está haciendo, los parámetros que utilizan otros autores pueden ser diferentes, ¿no? La primera cosa que yo fui profesora cuando yo comencé a hacer la simulación de esas esferas ocas, ¿no? Como Allende no tenía nada experimental, yo fui en la literatura y yo comparé, yo busqué en la literatura varios trabajos y intenté simular ese trabajo, ir lá y intentar simular ciclos de Ferez, las cosas y yo conseguí con buen resultado, ¿no? Entonces esa fue una idea de que iba a funcionar un modelo, ¿no? Yo como esa fue la primera cosa que yo fui detrás
Eu não falei isso, por aí eu tenho incluso... Tá, ok. Mas testou, né? Isso, sim. Incluso eu acho que eu tenho aqui, acho que aqui uma apresentação que eu posso mostrar rápido. Por exemplo, ele aqui, esse aqui. Eso es un ordenamiento en 2 dimensiones, que yo falei lá sobre eso. Ese ordenamiento, no, eso es un estudio experimental, ¿no? Ellos pasan aquí ellos pasan esto por una deposición electroquímica, ¿no? Ellos primero depositan, usan de molde de poliestireno, partículas poliestireno, depositan en un substrato, ahí colocan una moldura de aluminio aquí y colocan aquí como electrodo, ¿no? Como un electrodo de trabajo. Y pasan aquí todo el proceso y depositan a su esfera o ordenamiento hexagonal, ¿no? Que fica. Então aqui tem várias cosas experimentales. Yo fiz esa figura que yo uso, que utilizo lá para mostrarnos, y aquí yo simulé esto. Esas son las curvas experimentales y son las curvas simuladas por mí. Los resultados son bien interesantes, ¿no? Aquí usted consigue ver mejor los valores de continuidad y remanentes son bien similares, ¿no? Só mudou un poquito en el caso de la curva en la dirección perpendicular, ¿no? Mas los resultados fueron similares, ¿no? Y de esa forma yo fui también con otros varios sistemas para hacer la simulación, ¿no? Primero partir un punto de partida, ¿no? Ya que no tenía parte experimental. Tá ótimo. Ok, obrigado pela... Professora Ana, quer falar? Eu não, eu só aparecia perguntar a ele pelo cabelo dele. Cadê o resto do cabelo? No, ya tuve que cortar el cabello porque estamos en pandemia, ¿no? Es que yo tenía dread, ¿no? Yo tenía dread para que no se... Entonces, siempre todo el mundo... Muito boa sua apresentação, Youssef. A professora Ana só ligou para aparecer no vídeo aí no YouTube. É, só para aparecer, para poder ver que eu estou aqui, né? Assistindo. Bom, obrigado. Youssef, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Eu acho que cumpriu um objetivo bem bacana para nosso programa. E então, como é de costume, eu peço para todos ligar o microfone, a gente bater na palma para Youssef, por favor. Obrigado. Youssef, muito obrigado a todos. Por favor, próxima semana teremos colóquio, uma professora da UFPE, do Departamento de Química, colóquio também bem interessante. E, bom, pedir aqui publicamente já a todos os estudantes, inclusive aproveitar o momento já que nós divulgamos nosso colóquio na internet e no YouTube, todos que tiverem acesso, poder divulgar o edital de nosso programa, façam isso, por favor, que com isso é uma ajuda grande, uma forte ajuda que a gente dá para o programa, ver se a gente consiga atrair estudantes. O edital já está sendo divulgado, então bora a espalhar no Brasil todo e fora do Brasil, se for possível também. Certo? Mais uma vez, muito obrigado. E espero que as coisas sigam bem com o trabalho. Isso esperamos.